Bien, la semana pasada hablábamos sobre Dios el Padre. Iniciamos hablando sobre Dios el Padre, ¿verdad? Sobre esa parte de Dios, y dijimos que íbamos a estar trabajando esto de el Señor. Me lo bien en grande aquí. Bien. Bien, Dios el Padre, decíamos hace un rato y conversábamos de la naturaleza de Dios. Dios como el Padre tiene una naturaleza. Y pues la primera parte que hablábamos y que ya ustedes explicaban era la trascendencia. Él es trascendente. Y como leemos aquí en esta parte, ¿verdad? Dios está sobre todas las cosas. Él creó todas estas cosas, todo lo que existe, todo lo que hay, es como que está por debajo de Dios, está sujeto a Dios. Él sobrepasa todas estas cosas. ¿Ven? Entonces, también Dios es inmanente. Hablando de la inmanencia, la trascendencia de Dios, en Hechos 17, 26 al 28, en Colosenses 1, 17, habla sobre esta parte. Una comprensión bíblica de que Dios, de que él es a la vez trascendente e inmanente. Vamos a tratar eso en breve. Bien, entonces, ¿qué significa decir que Dios es inmanente? Ya lo han ido hablando, ya lo han conversado. Y hablar de la inmanencia de Dios es hablar de su presencia y actividad en todas las cosas del universo, en todo lo que hay. Es ver la mano de Dios, es ver todo lo que Dios ha hecho, es hablar de su presencia en todas las cosas. Decíamos ahorita, y alguien mencionaba eso, yo no puedo llegar, ¿verdad?, a ver que en una estrella y pensar que esa estrella es Dios. Yo no puedo mirar un árbol y pensar que ese árbol es Dios, porque hay gente que ha llegado a ese paso, a ese lugar. No, ahí llegaríamos a lo que es el panteísmo. Cuidado con, por adorar al creador, llegar a adorar la creación. Y el ser humano ha llegado hasta ahí. Él está en todo su poder. Podemos decir que Él está en todo su poder y divinidad en todas partes y en cada momento de todo lo creado. Eso habla de la inmanencia de Dios, que Dios está en todo su poder y divinidad en todas partes y en cada momento de todo lo creado. La inmanencia de Dios está relacionada con su omnipresencia. Cuando hablamos de la inmanencia de Dios, estamos hablando de su omnipresencia, que en todas partes, en todo lugar, es como lo dijo el salmista: ¿a dónde iré y me esconderé de ti? ¿Dónde puedo esconderme de ti? Donde quiera que me vaya, a la profundidad de las aguas, a lo profundo de la tierra, a lo alto del cielo, a lo ancho del firmamento, donde quiera que yo vaya, ahí tú estás. El salmista estaba hablando de la inmanencia de Dios, de un Dios inmanente, hablando de la omnipresencia, de que Dios está en todas partes y en todo lugar, que Él está presente y abierto a su creación. Por eso es que tiene sentido cuando nosotros oramos. Nuestra oración tiene sentido porque Dios es inmanente. Sin ese atributo de Dios, sin esa omnipresencia de Dios, sería un poco difícil que nosotros entonces oráramos, porque tendríamos primero que pensar y analizar dónde está Dios. ¿Saben? ¿Se acuerdan lo que hacen los judíos cuando van a orar y otros de otras religiones? Ellos más o menos ubican en el mapa dónde está la mezquita o hacia dónde está el templo, y entonces ponen algo y se arrodillan hacia ese lugar, imaginando la presencia de Dios en ese lugar. Nosotros, entendiendo la inmanencia de Dios, comprendiendo la omnipresencia de Dios, no tenemos que ubicarnos hacia un lugar específico en oración, como por ejemplo, hermanos,
y yo espero no chocar con esto. Mucha gente tiene el púlpito como el lugar santo. Mucha gente tiene la tarima de donde predicamos como el lugar donde está Dios. Yo recuerdo que yo fui a una congregación a predicar hace muchos años y antes de yo llegar me dijeron que yo tenía que quitarme los zapatos para poder entrar al templo. Y yo, pero ven acá. Y si yo ando con la media rota o tengo cicote, y entonces y yo le dije, pero es obligatorio que yo me quite los zapatos. Yo vengo de trabajar un día enterito, que no es como eso, que van a su casa, se bañan. Yo salí de mi trabajo para predicar. Ellos no sabían si yo me había cambiado las medias o si yo tenía cicote o si, yo no sé. Yo le dije, ¿es obligatorio que me quite los zapatos? No. ¿Me van a oír si yo no me quito los zapatos? Sí. Bueno, no hay problema, no me lo voy a quitar. Y no es desobediencia, es que no me siento cómodo, no me siento bien. Después ya me dicen, hay otras reglas. Ok, dígame, usted no puede subirse arriba porque arriba solamente es para aquellos que sean santos, santos. Y solamente nuestros pastores pueden subirse ahí arriba. Y yo, si yo no soy santo, ¿para qué me invitan a predicar? Si yo soy tan diablo, tan demonio, ¿para qué me permiten predicar entonces? Y le dije, ok, pero me van a escuchar desde abajo. Sí, ellos lo oyen, pues déjame abajo, yo no necesito una tarima. Déjame abajo, si me van a oír desde abajo, entonces no hay problema. Pero quiero decir esto para señalar que en algunas congregaciones tienen la tarima como el lugar donde Dios está. Hermanos, eso es falso con toda falsedad. Dios está en todas partes. Dios está en todo lugar. Dios no tiene un lugar específico ni limitado, ni siquiera en nuestro templo. No hay un lugar. Claro que no solamente para yo subirme ahí arriba, hermano, desde abajo hasta para yo adorar a Dios desde mi asiento, yo debo tener una postura de alabanza, de adoración, no de pie o de rodilla. Es un asunto de corazón. Y no importa dónde yo esté, si esté dentro del templo o fuera de él, mi actitud ante Dios debe ser la misma porque Dios está en todas partes y en todo lugar. ¿Estamos claros de eso? O sea, está bien. Yo debo prepararme. Yo debo estar listo para participar en los asuntos del Señor. Pero la alabanza del que está allá adelante no puede ser más poderosa que la que esté del que esté en una silla sentado y levantando las manos. Muchas veces hay más genuinos adoradores sentados en la silla que los que están arriba cantando o tocando. Entonces, pero nosotros estamos mirando al que está adelante, pero Dios está mirando al que lo está haciendo de corazón, de verdad, al que lo está haciendo en humillación, al que lo está haciendo con un corazón contristo y humillado y delante de Dios, no delante de los hombres. Con esto no estoy diciendo que los que se paran lo hacen para los hombres. Estoy diciendo que sea de arriba o de abajo, hermanos, tenemos que tener la actitud de alabanza delante del Señor. No es el lugar, es el corazón lo que a Dios le importa. ¿Entiende eso? No es un lugar específico, es el corazón. ¿Alguien está levantando la mano porque me está diciendo ahí? ¿Alguien levantó la mano? ¿Alguien iba a decir algo? Sí. Ok. Cuando tocó la omnipresencia, hay que tener en cuidado, hay que tener en cuenta algo muy cuidadosamente, y es que la omnipresencia, la presencia, no, o sea, aclarando, Sí. no es un poder. No. La presencia es la imagen de alguien personal que está físicamente observándote a ti, escuchándote a ti. O sea, ¿y a qué punto quiero llegar con esto? Es que nosotros, me incluyo, nosotros, para entender la omnipresencia de Dios, si entendiéramos la omnipresencia de que está en todos los lugares, no viviríamos ofendiéndolo a cada rato. Amén. No viviríamos lastimando el corazón del Padre. No viviría, no solamente el mundo que practica la maldad, sino nosotros, el pueblo, sus hijos, no viviríamos contristando al Espíritu Santo. Entonces, nosotros tenemos que pedirle al Señor que nos haga ser conscientes de su presencia. Amén.
muchas veces nosotros nos hacemos inconscientes, no creyendo que hay Dios, pero más que un Dios, Él nos prometió a nosotros que Él habitaría entre nosotros, Él moraría entre nosotros. Dime, Arimeli, que que nosotros seríamos su pueblo y Él nuestro Dios, que nosotros seríamos sus hijos y que Él sería nuestro Padre. Amén. Entonces, creando una conciencia de que en verdad Él está aquí. Amén. Y justamente ahora. Eso es lo que, porque si fuéramos así, seríamos totalmente diferentes y no lastimaríamos tanto al corazón del Padre y no nos apartaríamos. Eso es lo que quería añadir. Como tú dices, no es un poder, es un atributo que solamente lo tiene Dios. Nótese de que ni siquiera el diablo ni los ángeles son omnipresentes, son limitados. Este es un atributo específicamente de Dios. Y qué bueno que tú dices eso. Número uno, la omnipresencia de Dios no es para estar juzgándonos y señalándonos, ni para que le tengamos miedo. Es para que le tengamos respeto, temor. La omnipresencia de Dios es para crear temor. Y la palabra temor no es miedo, es respeto. Y saber yo que donde quiera que yo esté, Dios me está observando. Y Dios está ahí. Lo que yo quiero que entendamos es eso. La omnipresencia de Dios es para hacernos cristianos en todas partes. Que no seamos cristianos de un local, que no seamos adoradores de un local, de un espacio. Y cuando salimos de ahí, ya dejamos de ser los cristianos que éramos ahí dentro. Entonces, por eso yo digo que no podemos entender que los que están allá arriba son los santos y los que están abajo no. Que si yo no estoy bien con Dios, no puedo pararme allá adelante. Yo no puedo estar ni siquiera en su presencia si no estoy bien con Él. No importa donde yo esté. Eso es lo que quiero que entendamos, hermanos. Entonces, que no tengamos un lugar específico para glorificar a Dios, sino que Dios está en todas partes. Y eso es lo que nos hace entender, hermanos. No es un lugar, es lo que hay en el corazón. Es mi intención hacia Dios lo que va a valer sin importar dónde yo esté. Jorge, ¿iba a decir algo? Bueno, con respecto a eso, que muchos, como venía diciendo, entienden que Dios lo podemos encajonar, lo podemos encerrar. O sea, si Dios, tú no puedes predicar de tal forma en el púlpito porque ahí solamente que está la presencia de Dios. Y es como tú vienes diciendo, o sea, la presencia de Dios está en todo lugar. Por eso el mismo Jeremías en el capítulo 23-24 dice que ¿quién se esconderá del Señor? Absolutamente nadie. Amén. Y es como nosotros tener un neumático y llenarlo de aire. Cuando llenamos el neumático de aire, contiene aire, pero aún sigue aire circulando a nuestro alrededor. O sea, así mismo es el Señor. Aunque yo lo tenga en mi corazón, el Señor aún sigue circulando, se sigue sintiendo, porque es trascendental. O sea, el Señor no lo podemos encajonar, ubicar solamente en un lugar, porque Él está haciendo todo. Amén, amén. Porque muchas veces le damos, sin darnos cuenta, hermano, de manera inconsciente, le damos a Dios los mismos atributos que a los hombres. Y es por eso que hacemos cosas a escondidas, porque pensamos que los ojos de Dios son igual que los ojos del hombre. Y pensamos que hay lugares donde Dios no nos ve. Yo decía en la otra clase que a mí me enseñaron cuando yo era nuevo creyente, hace 29 años y pico, que yo no podía orar desnudo delante de Dios, que eso era un irrespeto, yo de orar desnudo. Yo decía, pero entonces eso me da miedo si yo en el baño, bañándome, yo no podría entonces cantar alabanzas al Señor y decirle, Dios, lávame, lávame, Señor Jesús. Si se me ocurre ese canto, yo voy a cantar aquí a la ducha, no porque yo estoy desnudo y Dios no me va a ver. Hermano, el salmista dijo, oye, tú me viste a mí, no solamente desnudo, me viste en el vientre de mi madre, tú me viste. Cuando, Emma, tú formaste todas las cosas tú las hiciste. Tú me hiciste los ojos, tú me hiciste la nariz, tú me hiciste cada parte. Ante ti no hay nada oculto. Entonces, hermanos, nosotros a veces tenemos ese problema que tenemos, como que limitamos. Ahí tengo que tumbar todos los cosas. Apaguen los micrófonos. Entonces, hermanos, vemos estos son los atributos de Dios. Número uno, Dios es preexistente. Y dentro de la preexistencia de Dios, ¿qué vemos? ¿Vemos la inmanencia o vemos al Dios inmanente
¿A cuál Dios estamos viendo de los dos? ¿Al trascendente o al inmanente? En la preexistencia, ¿a cuál de los dos vemos? ¿Quién me dice? ¿Vemos la inmanencia o vemos cuál de las dos cosas vemos? La trascendencia o la inmanencia. Ok, vemos, te lo voy a responder yo entonces, vemos la trascendencia de Dios. Si Él existe antes que todas las cosas, entonces Él lo tiene todo. Entonces, existe antes que todo. Por eso es, mucha gente dice, y entonces, ¿quién hizo a Dios? Dios preexiste. Dios está antes. ¿Qué dice la Biblia? En el principio, el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. O sea, Dios está antes de todo. Entonces, pastor, ¿por qué la Biblia no me dice quién hizo a Dios? Porque si dijera quién hizo a Dios, entonces dejaría de ser ese Dios y el que hizo a Dios entonces sería Dios. ¿Entiende? Dios sería otra cosa, una cosa creada. Entonces habría que ver ahora quién es realmente Dios. Porque cuando hablamos de que Él es Dios, estamos hablando de que Él es el creador de todas las cosas. Decíamos que la Biblia no está escrita para hablar específicamente de Dios. El principal objetivo desde Génesis hasta el Apocalipsis es la salvación del ser humano. Ese es el propósito general de la Biblia. No demostrar la existencia de Dios, sino la salvación del ser humano, el acercamiento del hombre con Dios y el acercamiento de Dios con el hombre. Amén. Entonces, los atributos de Dios son preexistencia, o sea que existe antes que todo. Génesis 1:1, Isaías 43, 11 al 13, hablando de la omnisciencia de Dios. La omnisciencia de Dios. Y aquí hay muchas discusiones. Si Dios lo sabe todo, entonces ¿sabía Dios que Adán y Eva iban a pecar? Dice, todo lo sabe. Salmos 147, 5. Bueno, ok. La omnipotencia de Dios. Dios es todopoderoso. Yo recuerdo que estando en la universidad, yo estudié filosofía y letras, y yo no sé si los de la universidad se han encontrado, alguien estudia en la UAS, ahí se aparecen todos los profesores, habido y por haber. Y un maestro nos hizo una pregunta. Dios es todopoderoso, le dijo a una joven. Es cristiana porque la vio con falda larga, sin arete, la vio con un peinado muy serio. Le dijo, hermana, usted es hermana, ¿verdad? O sea, en términos de burla, de sarcasmo. ¿Y usted es hermana? Sí, yo soy cristiano. Ok. Él no sabe que yo soy cristiano. Y le dice, dígame, ¿su Dios es todopoderoso? Ya dijo, sí. Ok. ¿Y su Dios también es todo sabio? Y ella le dijo, sí. Ok. Entonces, como su Dios es todopoderoso, Él puede hacer una piedra tan grande que ni Él pueda cargarla. Y la muchacha se quedó tranquilita y callada, era blanca y se puso pálida. Y yo levanté la mano y le dije, ¿yo puedo responder, profe? Me dijo, no hay problema, usted es evangélico, porque el caso era si yo era evangélico, porque él es filósofo. Yo sí, soy evangélico. Ok, respóndame. Yo le dije, depende. ¿La piedra es literal o es simbólica? No. ¿A qué usted se refiere? Ok, vamos a ver. Si es literal, una piedra, una roca. Le dije, si es una piedra, solamente si Dios es todopoderoso, que Él pueda hacer una piedra que ni Él puede levantar, podríamos decir que es todopoderoso, por entonces se le quita el ser sabio. ¿A qué usted se refiere? Le dije, porque solamente un tonto hace algo con lo que ni él pueda. Ok, pues termine. Le dijo, ok, ahora, si es en sentido figurado y la piedra es un símbolo, ¿verdad? Estaríamos hablando entonces que usted me está diciendo que la piedra no es una piedra, sino que es el hombre, el ser humano. Y usted se está situando en Génesis, cuando Adán y Eva fallan, pecan y desobedecen a Dios. Y usted entiende que se le salieron de las manos a Dios y que el ser humano se le ha salido de la mano a Dios. Me dice, continúe. Le digo, entonces, Dios hizo seres humanos y los hizo con libre albedrío. Él no hizo robot con un control desde donde quiera que él esté, diciéndole, muévete,
ahora haz esto, ahora brinca, ahora trabaja, levántate, despierta, abre los ojos, vete a bañar. Él no hizo un robot, él hizo seres humanos con libertad para escoger. Escoge el bien o escoge el mal. Yo no te voy a obligar. Ahora bien, yo te digo, dice el Señor, yo te digo, tienes el camino del bien y el camino del mal, pero yo te aconsejo que escojas el camino del bien. Dios incluso le dice al ser humano cuál es el camino mejor. Ahora, él no lo va a obligar. El hombre no se le ha salido de la mano a Dios, porque todos sus hechos, tarde o temprano, tendrán recompensa de todo lo que el hombre haga en esta tierra. Y el profesor dijo, no, yo no hablo de eso. Ok, no hay problema, tú no hablo de eso. Ok, diga usted entonces cuál es la respuesta. No, déjalo ahí, no, dé la respuesta. Porque aquí hay un grupo de personas que espera saber cuál es la respuesta. Además, usted quiso avergonzar a la hermana. No, alumno, déjalo así, ya no hay problema. Digo, que no hay problema. Entonces, mi teoría es la que queda en el lugar. Mi teoría de que Dios sí es todo sabio y que Dios sí es todopoderoso, porque eso es lo que dice la Biblia. Y el profesor ahí se sintió un poco incómodo conmigo, y a partir de ahí tuvimos problemas, tanto así que sacando buena nota en los exámenes, me publicó con un 70 porque no podía quemar. Imagínense. Pero hay gente que malinterpreta las escrituras para dañar, la leen para dañar, la leen para avergonzar a los cristianos. Y muchas veces nosotros podemos responder ante los demás, pero con altura, que sepan que no estamos hablando vacuense. Amén. Entonces, la omnipotencia de Dios es real. Dios es todopoderoso. Job lo dijo, o sea, tú fuiste que creaste todas las cosas, tú hiciste todas las cosas, tú eres el que está por encima de todo. La omnipresencia de Dios, hablamos. Dios está en todas partes, de eso no hay duda, hermano. Por eso decíamos ahorita, yo puedo orar aquí y ser escuchado por Dios, y alguien puede estar al mismo tiempo orando en Japón, en otro idioma, y Dios al mismo tiempo escucharlo. Dios no tiene límite. Ahora bien, en la mente finita de un ser humano normal, eso no cabe. Eso no cabe. Eso se puede entender en el mundo espiritual, hermano. Eso no se entiende con una mente carnal. Y aquí volvemos otra vez. El Adán no puede entender esta parte. El Adán no entiende que Dios te escucha a ti y al mismo tiempo puede escuchar a todos aquellos que están orando al mismo tiempo, porque al ser Dios, Él no tiene el límite. No tiene límite. No, espérate, hábleme uno solo. Hábleme uno solo. Esos somos los seres humanos que tenemos ese límite. Dios no dice, cállense 2 o 3 para ver a quién le respondo. No, hermano, Dios no tiene ese límite. Dios puede oírnos a todos al mismo tiempo, y Él también va a respondernos, ¿verdad? A muchos al mismo tiempo. Entonces, gracias a Dios que Él es Dios. Amén. Gracias a Dios. También entramos a la inmutabilidad de Dios. Mire, mucha gente habla de Dios, pero no conoce este atributo de Dios, que Dios es inmutable. Yo no sé si ustedes han oído gente que hoy dicen, Dios me habló y me dijo que el desrizado es pecado. 2 o 3 semanas o meses después, te lo ve con los cabellitos lisitos, bien bonito, liso. ¿Y qué pasó? No, Dios me dijo que el desrizado no era pecado. Dios me dijo que dejara esto. Dios me dijo que dejara aquello. Dios me habló y me dijo tal cosa. Y después usted lo ve haciendo todo lo contrario a lo que supuestamente Dios le dijo. Y uno de los atributos de Dios es que Dios no cambia, hermano. Dios no cambia. Si Dios dijo hoy rojo, dentro de 2000 años, lo que Dios dijo que es rojo, es rojo. ¿Entiendes? O sea, Dios es inmutable. Y hay mucha gente diciendo, Dios dijo, sin Dios haber dicho. Por eso, yo creo que Dios habla. Ahora bien, cuando alguien me viene a mí a decir, Dios te manda a decir tal cosa, yo le digo, ok, yo te lo voy a recibir. Pero lo que tú dices que Dios me mandó a decir, yo lo voy a confrontar con las escrituras, con la Biblia. Si no me habla conforme a las escrituras, lo siento,
Porque hay mucha gente hoy en día diciendo, Dios me dice, Dios te dice, Dios te dice, Dios te dice. Y dice la Biblia que hay mucho que está diciendo, Dios dijo, sin Dios haber dicho. No sé si me doy a entender, hermanos. Entonces, yo creo en que mi Dios no cambia, no cambia. Dios es el mismo. Ahora, ¿qué es lo que ha cambiado? Es la manera en la que los seres humanos estamos interpretando las escrituras. Es la manera en la que cada quien está manipulando las escrituras a su conveniencia, manipulando los textos para crear su propia doctrina. Y eso es en lo que tenemos que tener en cuenta, hermano. Cómo hay gente manipulando textos para que Dios le hable, para que Dios le hable. Dios, yo quiero que tú me hables como el hombre. Dios, yo estoy en problema. Háblame, Dios, háblame. Y porque hay gente, hermano, que son ocultistas en la iglesia. ¿Sabía usted? Hay gente que todavía trae el ocultismo a la iglesia. Y hay gente todavía que abre la Biblia, escuche bien, hay gente que abre la Biblia y dice, Dios, yo quiero que tú me hables. Y agarra la Biblia donde me salga, Dios me está hablando. Y la abre y le sale un sitio y ahí leen y sin saber el libro ni nada de lo que es, Dios le está hablando ahí en el texto. Cuidado con eso. Eso es ocultismo. Eso lo traemos, ¿sabe de dónde? Del catolicismo. Por eso mucha gente, ¿se acuerdan cuando lo del cabello? Muchos evangélicos andaban buscando el cabello en la Biblia. Muchos evangélicos andaban buscando el pelo en la Biblia para tomárselo y que para sanarse del coronavirus y todo eso. Cuidado, hermano, porque todavía arrastramos ese ocultismo del catolicismo romano y estamos buscando como el hombre. Yo creo que Dios me hable, háblame Dios. Y dice, y Judas traicionó a Jesús. Ay, reprenda al diablo, ahí lo reprende. Señor, háblame, y habla otra vez. Y dice, y Judas fue y se ahorcó. Ay, el Señor reprenda al diablo. Y cuando vuelvo otra vez y la abre, háblame Dios, ve tú y haz lo mismo. Óyeme, el tipo fue y se ahorcó porque, ¿qué estaba buscando? Adivinanzas en las escrituras. Cuidado, hermanos. A veces andamos buscando en la Biblia no lo que necesitamos, sino lo que deseamos. Hay gente buscando en las escrituras no lo que necesita, sino lo que desea. Y el que busca, encuentra. ¿Sabía eso? El que busca lo bueno, encuentra lo bueno. Pero el que busca lo malo, encuentra lo malo. Si no, vaya, los brujos tienen la Biblia abierta en una escritura. Y hay mucha gente, no, fulano no es del diablo, yo vi una Biblia ya abierta. Entonces, no todo el que me diga Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Entienda esto, Dios es inmutable. Todo aquel que venga hoy, Dios me dijo una cosa y mañana me dijo otra, eso no fue Dios, porque Dios es inmutable. Inmutable, Dios no cambia. Amén. Bien. Entonces, Dios el Padre es santo. Otra característica, otro atributo de Dios es la santidad de Dios. Es la santidad. La santidad ontológica, o sea, hablando de Él como ser, su ser es santo. El ser de Dios es santo, punto. No hay otra cosa. No hay nada que lo opaque. No hay nada que pueda ocultar su santidad, hermano. Incluso habla de santo, santo, santo. Y esta repetición habla de esa santidad perfecta que Él es, no que Él tiene. Escuche bien, Dios no tiene santidad. Él es la santidad. ¿Qué dice Él? Yo, sed santo. ¿Por qué? Porque yo soy santo. Esa es una característica de Él. Y éticamente hablando, Dios es santo. O sea, en Dios no hay cambio, no hay variedad. Dios es amor. Dios, y no sé, yo digo, Dios es. Dios es amor. Amor dando, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. O sea, Él es amor dando. Él es amor sirviendo. Y estas son características que deberíamos nosotros reproducir diariamente. Ese amor de dar, ese amor de servir. Y el amor y la santidad de Dios deben ser considerados en conjunto. Uno solo. Esa santidad de amor y ese amor y esa santidad y ese amor de Dios son uno solo.
Amén. Pero, aparte de ser santo y aparte de ser amor, también Dios el Padre es ira. Ira. Sí. Él se enoja. Romanos 1:18 y Deuteronomios 32:19. Pero también Dios es vida. Vida. En Génesis 2:7, perdón, habla de esa parte de que Dios es vida, de cómo Dios le da de ese soplo que el Señor da, ¿verdad? Ese soplo que Dios da, esa vida que Dios da. Dios es espíritu. De ahí que se cae de la mata, ¿verdad? Que Él es varón o es hembra. Porque ahora anda una religión hablando del Dios madre, del Dios madre. Entonces, no, Dios ni es un hombre, ni es una mujer. Dios es espíritu. Entonces, hay una religión ahora que anda diciendo del Dios madre, que como hay un Dios padre, como hay un Dios hijo, también hay un Dios madre. Y te buscan hasta textos bíblicos para afianzar esa falsa religión. No, hermano, simplemente Dios es espíritu. Y lo dice Juan 4:24. Dios es espíritu. Y los que le adoran tienen que adorarle en qué? En espíritu y en verdad. Porque Él es espíritu. O sea, Él no es hembra, Él no es varón, Él es espíritu. Sí, hermano. Sí. Sí, incluso hay cristianos que le gustan forzar a los otros hermanos a creer en lo que ellos creen, por ejemplo, en la diosa madre. Sí. Oye, conscientemente y a propósito, ellos debaten contigo y según su teoría humanista, ellos quieren forzarte a ti a creer. Sí. Eso yo quería añadir. Entonces ellos andan como leones así buscando a quién comer. Sí. Andan buscándolo, como aguja. Sí. ¿Alguien más iba a decir algo? Bien, entonces Dios es espíritu, hermano. Amén. Amén. Sí. Que quería decir que cada secta, como decíamos anteriormente, si usted se da cuenta, para añadir a eso de lo que Luis Mí acaba de decir, cada secta anda con sus teorías humanistas, porque también recuerden que el mismo Satanás tentó a Jesús, no fue con el Dalai Lama, ni tampoco fue con el Corán, fue con la misma palabra que él tentó a Jesús. Sí. Entonces, si ustedes se dan cuenta de eso, cada religión o secta, como le quieran llamar, viene con esa confusión primero, ese espíritu de confusión, y hablarte también la palabra para cuando usted te dé bien la palabra y no se te, por ejemplo, como estamos nosotros, gracias a Dios por este estudio, de como estamos nosotros estudiando, se lo van a desayunar. Sí, exactamente, ese es el problema. Entonces, ¿con qué yo le respondo? No. Juan 4:24. No, Dios es espíritu. Y un espíritu. Ahora bien, claro, vámonos ahora a el tiempo. Ustedes saben que la Biblia no es oriental ni occidental. La Biblia es espiritual. Ahora fue escrita, ¿verdad? En un tiempo, en una cultura, eso sí hay que verlo, en una cultura donde la parte de la mujer no tenía valor, hermanos. Y quiero disculparme con las mujeres que están aquí, pero las mujeres no tenían ningún valor. Si Dios se presenta como Dios madre, como una madre, simplemente nadie le iba a hacer caso, nadie, o sea, no hay forma. Es más, si ustedes ven los ángeles cuando se aparecían como hombres, en forma de hombres, porque si se aparecían como mujeres no iban a hacer caso. Era un asunto paternal realmente, era un asunto cultural. Entonces, Dios se muestra como el Padre por eso. Yo leí un libro bien extraño que se llama La Cabaña. No sé si alguien ha leído ese libro, La Cabaña, donde Dios es una mujer, donde Jesús creo que también es otra mujer, el Espíritu Santo es como, o sea, es extraño, pero es dando a entender que Dios puede ser cualquier cosa, que Dios puede ser también. Permiso, ¿Sí? disculpe, no, sí, quería aportar que hay una película sobre eso, una película de La Cabaña, así mismo que Dios es una mujer, Sí. y el Espíritu Santo también, y ya te sabes, por ahí va. Yo
leí el libro y hay una película también de eso, pero que no era, el libro no quiere señalar que Dios es hembra o que Jesús es hembra, ni el Espíritu Santo tampoco. Lo que está señalando realmente es que Dios puede ser cualquiera de las dos, en el sentido de que Dios es espíritu, que Él puede tomar la forma que Él quiera. ¿Entienden esa parte? O sea, Dios puede tomar, por eso dice la Biblia, que muchos vieron ángeles y ni lo supieron, que muchos hospedaron ángeles y ni siquiera cuenta se dieron, porque pudo ser en un viejito, pudo ser en un niño, pudo ser en una doña, pudo ser en una jovencita, pudo ser en cualquiera, en lo que tú menos piensas, pudiste haber ayudado a alguien enviado de Dios sin darte cuenta. Por eso el mismo Jesús dijo, tuve hambre y no me diste de comer. Tuve sed. ¿Cuándo lo hiciste? Cuando con uno de estos pequeñitos, sea hembra o sea varón, no lo hiciste. No sé si me doy a entender, hermanos. Lo que no podemos caer en cuenta es decir, no, Dios es varón. No, Dios es un hombre. No, a eso nos referimos. No podemos decir que era un hombre porque es el padre o que no. Es el padre porque se demostró como padre por asunto cultural, por la cultura, ¿verdad? Y el hijo porque tiene que salir de alguien, ¿verdad? Y pone a María, ¿verdad? Como la madre porque, ¿verdad? De manera natural tiene que nacer, pero no podemos encajar a Dios en un cuerpo humano. ¿Estamos claros? A eso que se refiere. No, ni es madre, ni es padre, es Dios, punto, es espíritu. Pero ya nosotros le llamamos padre porque culturalmente hablando también, el padre es el jefe de la casa. Amén. Bien, entonces no sé si hay alguna duda con esto, hermano. Puede abrir el micrófono si hay alguna duda de esto. No estoy enseñando cosas raras, hermano. Dios es espíritu, es lo único. Dios el Padre es espíritu. Y se muestra como padre es por un asunto cultural. Bien. Ok, no hay pregunta. Dios es una persona. Y quiero aclarar esta parte de que es una persona. Es una persona, no te hablo que es un ser humano. ¿Me entienden? No hablo de que es una persona como humanidad. Hablo de todas esas características que tenemos. Si usted lee en diferentes lugares, habla de que Dios mira, de que Dios ve, de que Dios escucha, de que Dios habla, de que Dios se enoja, de que Dios... Todo eso es a lo que nos referimos, que Dios se contrista, se siente triste, ¿verdad? Hablamos de que a lo mejor de que Dios, de llorar, ¿verdad? Pero hablamos de eso, de que se enoja, se aira, ¿verdad? O sea, hablamos de eso, de que es una persona en ese sentido. Y esas son las cosas que nosotros heredamos o sacamos de Dios. ¿Estamos claros de eso, hermanos? Bien. Entonces, ya hablamos, ¿verdad? Ok. Entonces, fue rápido la doctrina de la Trinidad. Bien. La doctrina de la Trinidad. Esta doctrina es bien controversial, ¿verdad? Si chocamos en algo, espero que nos sepamos defender. La razón de la doctrina de la Trinidad. Las escrituras enseñan claramente que hay un solo Dios. Un solo Dios. Las escrituras hablan de que hay un solo Dios, ¿verdad? Un solo Dios, trida. Se habla de trida y habla de unidad. Trida y unidad. Deuteronomio 6:4. ¿Alguien puede buscar Deuteronomio 6:4? Primera carta de Timoteo 2, 5 al 6. Amén. Deuteronomio. Ok, alguien va buscando Primera Timoteo 2, 5 al 6. Lea Deuteronomio, hermano. Ok, dice Deuteronomio 6:4. Oye Israel, en la Reina Valera. Sí. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Ya. Amén. Amén. Primera Timoteo 2, 5 al 6. Pueden ir buscando, si ustedes ven los textos ahí, pueden ir buscando esos textos, hermanos, para que me ayuden. Están en la pantalla.
Y el que lo encuentre, abre el micrófono y lo lee inmediatamente. Amén. Sí, Amén. Del 5 al 6. sí, Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los Ujú. hombres, Jesucristo hombre, amén. el Hay un cual solo, se dio a sí mismo. sí, ¿Mm? El cual se dio a sí mismo. ¿Se escucha bien ahí? sí, sí, Ok. Asimismo, en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. amén. Amén. Hay un solo Dios y un solo mediador, ¿verdad? Hablando del Señor y mencionando los dos juntos. ¿Alguien buscó Colosenses 2:9? Hechos Amén. 5:3 al 4. Yo tengo Colosenses tengo 2:9 y yo Amén. Colosenses. Y hay Filipenses. Colosenses 2:9. Colosenses 2:9 dice, porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Amén. Hablando de Cristo. Hechos 5:3 al 4. Amén. Hechos 5, del 3 al 4 dice, y dijo Pedro, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses el precio de la heredad, reteniéndola? ¿No se te quedaba a ti y vendida? ¿No estaba en tu poder? ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Amén. Ahí habló del Espíritu Santo y habló de Dios. Amén. Y vamos a dar Filipenses. Bien. Entonces, hablamos de la Trinidad. Número 1, Dios es eternamente preexistente. Es eternamente coiguales, ¿verdad? ¿Se acuerda en Génesis cuando Dios dice, hagamos al hombre conforme a nuestra imagen y conforme a nuestra semejanza? Lo que los eruditos han entendido, que al Dios decir esto, difícilmente estuviese hablando con ángeles, porque los ángeles no tienen los atributos de Dios. Dios está hablando con seres coiguales, con seres que son iguales que Él. Entonces, deducimos que está hablando con el Espíritu y está hablando con el Hijo específicamente, ¿verdad? Entonces, hablamos de eso. La Trinidad. En el bautismo de Jesús podemos ver la Trinidad. Podemos ver a Jesús que llega ante Juan, ¿verdad? Para ser bautizado. Podemos oír, se oye una voz del cielo y esa voz del cielo dando testimonio dice, ese es mi Hijo amado, en el cual estoy complacido. Ya vemos al Hijo que entra al agua y oímos al Padre que habla desde los cielos. Y cuando el Hijo es bautizado, dice la Biblia, que el Espíritu Santo descendió en forma de paloma. Ahora vemos a la tercera persona que hace aparición allí en el río Jordán. Entonces, en el bautismo de Jesús, la Trinidad se hace presente de manera inescrutable. El apóstol Pablo también, en la segunda carta a los Corintios 13:14, vamos a ver, y alguien busca Tito 3:4-7 y primera de Pedro 1:1-2. Segunda de Corintios 13:14, primera de Pedro 1:1-2 y Tito 3:4-7. ¿Alguien puede buscar eso? Bien, si no, seguimos, pero habla de lo mismo, está bien, no hay problema, habla de la misma parte. Entendimiento incorrecto de la Trinidad. Y algunos hemos hecho estos malos ejemplos. Entendimientos incorrectos de la Trinidad. El entendimiento incorrecto de la Trinidad puede ser unitarios. Están los unitarios. Dicen, no, hay un Dios que se manifiesta de tres maneras, ¿verdad? De tres maneras. Eso se llama modalismo. Modalismo. Hay un Dios que se manifiesta de tres maneras. Otros dicen Jesús y el Espíritu Santo son divinos.
Jesús y el Espíritu no son divinos, dice mucho. Uno dice que Jesús fue un hombre y que el Espíritu Santo es una fuerza activa. ¿Quiénes dicen eso? Los testigos de Jehová. ¿Verdad? Hablan de que Jesús y el Espíritu Santo no son divinos, que uno es un hombre que vino y el otro es una fuerza activa. Y está el triteísmo o la creencia en tres dioses que no están unidos en un ser. Mucha gente habla de tres dioses. No creemos en tres dioses, creemos en un solo Dios. Vamos a ver eso ahora. Entender la Trinidad. Entendiendo la doctrina de la Trinidad, es difícil para nosotros comprender nada acerca de Dios sin el uso de la analogía o metáfora para poder entender la Trinidad. Ninguna analogía es perfecta, eso hay que aclararlo, ¿eh? Ninguna es perfecta, ya que lo que se puede comparar, ya que no se puede comparar tanto a Dios con ese tipo de cosas. Algunas analogías utilizadas para ayudar en la comprensión de la Trinidad. Muchos dicen, bueno, la Trinidad es como agua, hielo y vapor. El agua, el hielo y el vapor es lo mismo. Es lo mismo realmente, ¿verdad? Un huevo. ¿De qué consta un huevo? Consta de la cáscara, de la yema y de la clara. Pero al final, ¿qué es? Un huevo. Es un solo huevo. Cáscara, yema y clara. Las funciones de un ser humano: hombre, padre, hijo. Pero es lo mismo, ¿verdad? El hombre llega un momento en que se convierte en padre, pero hay un momento en que él es el hijo. Un ser humano, cuerpo, alma y espíritu. De eso contamos nosotros. El cuerpo va al polvo, el espíritu va a Dios que lo dio y el alma es la que va a uno de los lugares. Y hay algo que se llaman nudos célticos, que son estos. Es otra manera también de enseñarlo, ¿verdad? Que son diferentes nudos, pero ellos están unidos entre sí. Son diferentes, pero todos están unidos entre sí. ¿Verdad que sí? Y vemos este otro, que es el escudo de la Trinidad, que ustedes lo van a ver en un momento. Y esta otra parte, ¿verdad? Que son diferentes triángulos de diferentes lugares, pero que al final es uno solo. Pensé que tenía el otro símbolo aquí. Esas son analogías en las que podemos ver la Trinidad de diferentes maneras y formas. ¿Alguna pregunta hasta este momento? ¿Alguna pregunta? Y en el tiempo ya se me está yendo y no, pero vamos a ver cómo continuamos. ¿Alguna pregunta? ¿Algo que preguntar? ¿Algo que decir? Sí, bueno, yo... Amén. Amén, ¿me escuchan? Sí. Ok, entendemos que Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu. Yo tenía como una pregunta o una duda. Cuando, o sea, algo un poquito fuera. Cuando estamos orando, por ejemplo, ¿tenemos que orar al Padre o podemos orar al Espíritu Santo o a Jesús? Mira, el Padre Nuestro responde mejor que yo esa pregunta. El Padre Nuestro responde mejor que yo. Debemos orar al Padre. Incluso Jesús oró al Padre. Jesús siempre oró al Padre. Jesús siempre se dirigió al Padre. Y él mismo dijo, cuando ustedes oren, lo harán así. Padre nuestro que estás en el cielo. O sea, están directamente es al Padre a que tenemos que orar. Es como que él es la representación, ¿verdad? De la autoridad, por así decirlo. Entonces, porque al final vamos a decir que en el nombre de Jesús. Y yo digo que eso es como una firma, es como el sello. Estaríamos diciendo de esa manera, es como el sello realmente. Entonces, es la oración modelo la que tenemos. Pero claro, quiero aclarar un punto. Si tú oras a Jesús, lo que yo entiendo es que el Espíritu Santo lo que va a hacer es que va
a interceder por ti como lo sigue haciendo siempre, y Él le va a decir al Padre lo que tú quieres decir. Entonces, toda oración va dirigida al Padre, y ese es el orden que tiene la oración principal o el modelo que fue dado por Cristo Jesús. Sí, mi hermano. O sea, yo lo decía también porque yo escuché, no recuerdo de quién, de que los padres de sufrir tenían una oración fuerte, así mismo decía, de que oración fuerte al Espíritu Santo, o sea, que hacían una intercesión como si fuese a la Virgen María. No, porque en ningún lugar tú vas a ver a nadie orando al Espíritu Santo así. O sea, un cristiano, claro. A veces por ignorancia le oramos a Jesús. Pero imagínate que yo empiezo la oración. Jesús, mi Señor, mira Jesús, haz esto, Jesús, Jesús, Jesús. Y al final, ¿cómo voy a terminar? No podré decir en el nombre de Jesús, amén. Porque, o sea, no puedo hablarle a Jesús en el nombre de Jesús. Entonces, el mismo Jesús dijo, ustedes orarán así. Y se dirigió al Padre, Padre nuestro. Entonces, toda oración debe ir dirigida al Padre. Sí, mi hermano. Es un modelo. Sí, quería corroborar con la respuesta que usted dio y también se le podría servir algo no solamente a Joel, como me sirvió a mí a los demás. El Espíritu Santo, dice la palabra, no me acuerdo muy bien, pero dice exactamente así. El Espíritu Santo no habla por hablar, sino que todo lo que mi Padre me dio, exactamente, Él se lo va a mostrar. Sí. Él, o sea, todo lo que yo diga, Él se lo va a decir. Amén. Él va a tomar de mí todo lo que es mío para enseñárselo a ustedes. Amén. Eso es un atributo tan hermoso, qué lindo. Pero también, como usted dice, no, como dice la palabra y confirmando lo que usted decía, que es su nombre, echaremos fuera los demonios. En el nombre de Jesús, oramos a Jesús, ¿sabes? Declarando todo lo que pidieron pídelo a mi Padre en mi nombre. Amén. Entonces, no, o sea, ellos hay muchas funciones en uno, de cada uno, que son uno, pero que tienen como algo específico, esa esencia específica que ejerce como función de ayudarnos. Y el Padre, obviamente, dígame, ¿quién no quiere orar al Padre? Eso quería añadir solamente. Gracias. Exactamente. Bien, para la próxima semana vamos a hablar sobre el Hijo. Vamos a hablar sobre Jesús, ¿verdad? Como el Hijo. Y yo le voy a poner la tarea en el grupo, posiblemente mañana. No voy a seguir mucho, ustedes saben que estoy enfermo y esto es haciendo casi mente de tripa corazones que estoy hoy. De que oren por mí, oren por mi familia, la necesitamos la oración y esperando que el Señor nos saque de esta. Pero como dijeron los apóstoles, como dijeron los tres jóvenes, nosotros creemos en Dios y que Él puede sacarnos y librarnos de todo esto. Y lo adoramos por eso. Pero aún si no nos sacare, de todas maneras le seguimos adorando y lo haríamos en el cielo. Amén. Así que pero creemos que Dios tiene planes y propósitos con nosotros. Y si Dios ha permitido esto, Él sabrá por qué. Y no lo cuestionamos, de verdad no lo cuestionamos. Y Él sabe que estamos agradecidos de Él, cualquiera sea nuestra situación. Así que le pedimos la oración por nosotros, por nuestra familia, por nuestros hijos, porque ellos están sanos, gracias a Papá Dios. Pero necesitamos que Dios los mantenga así, eso sí, que los mantenga sanos. Así que gracias a mis hermanos por este tiempo. Cualquier duda, cualquier pregunta, pueden hacerla por el grupo. Y de verdad que espero que haya sido de bien y de bendición esta clase de hoy. Ya ustedes saben, creemos en un Dios trino, creemos en un solo Dios y creemos en un Dios que es inmanente y que también trasciende todas las cosas. Amén. Gracias. Ya ustedes saben, cuando terminemos, ponemos presente en nuestro grupo. Dios le bendiga, Dios le guarde. José Capellán levantó la mano. ¿Alguien quiere preguntar algo, decir algo? Dios le bendiga. Amén. Es Brígida, Brígida. la esposa de José Capellán. Él está aquí también presente. Amén, amén. Estamos aquí presentes en la clase y queremos
antes de que usted pues cierre la sesión, pues orar por usted y su familia, que todos los que estamos aquí presentes podamos elevar esa oración al Padre. Amén. Como dice esa misma palabra que Jesús dijo, ya cerrando esa parte en la que usted puntualizaba, dando respuesta a la oración, que voy a leer cuando Jesús dice en el libro de Juan, capítulo 14, en el versículo 13, y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Amén. lo haré para que el Padre sea glorificado Amén. en el Hijo. Así es, el Padre glorificado con lo que le Sí. pedimos en el nombre del Hijo. O sea, es así. Amén. Amén. Puede orar, hermano, no hay problema. Amén. Pues ya usted concluyó. Sí. Concluimos. Yo le voy a poner una tarea, pero por el grupo. Muy bien, muy bien. Dirija usted mismo la oración en el nombre de Jesús. Amén. Como dice la misma palabra del Señor, que si dos o más se ponen de acuerdo para pedir cualquier cosa, pues Él lo hace. Amén. Lo recibiremos en la ley del acuerdo. Padre soberano y buen Señor, Gracias. venimos delante de tu presencia, de acuerdo, Señor, como dice tu palabra, que si pedimos cualquier cosa en el nombre de tu Hijo Amén. Jesucristo, oh Señor, tú los concedes. Padre, que también tú dices, tu palabra establece que oremos por los enfermos Sí, y Señor. tú sanarás. En este momento, Señor, nos ponemos de acuerdo, apelando, Señor, a esa promesa y esa palabra que tú nos has dado, de que tú eres nuestro sanador, Amén. de que por la sangre de Cristo, por las llagas, fuimos nosotros curados, Señor. Sí, Señor. Sabemos que tú permites todas las cosas en nuestras vidas con un propósito, Señor. Y de manera especial presentamos la vida de Élido, su familia, su esposa, sus hijos, para que tú les guardes. Tú has permitido, Señor, que pasen esta pequeña prueba con un propósito en el cual Amén. tú serás glorificado, Señor. Que no le falte nada, Señor, sobre todo tu provisión en salud, Señor. Amén. Que no le falte, Señor, de tu paz, de tu dirección, de tu provisión, Señor, que tú restaures todo su ser. Tú que comienzas la obra, la perfeccionarás. Sí, sí. Pedimos, Dios, en el nombre de Jesús, como tú eres Dios de milagros, tú eres Dios de misericordia, tu misericordia y tu favor también sea extensivo para con ellos. Y para todas aquellas personas, Señor, que necesitan un milagro y un toque tuyo, Señor, que tú les alcances. En el nombre de Jesús, Señor, te damos gracias. Amén. Porque tú lo haces en tu soberana voluntad. Sí, Señor. Amén y amén. Amén. Gracias. La paz de Dios sea sobre ustedes, mis hermanos, que descansen. Amén. 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 Saludos a los pastores. Se mejore, pastor. Amén, amén. Que se mejore, pastor.